Mi mamá me dijo, ya programé tus pruebas para ser donante. Es tu deber ayudar a tu hermano. Yo respondí, ¿alguna vez se te ocurrió preguntarme primero? Cuando ella dijo que no había nada que preguntar, me mudé al otro lado del país. Tengo 28 años y crecí en una casa donde solo existía una persona. Bryce, mi hermano menor por 3 años, fue el centro del universo familiar desde el día en que nació. Toda mi infancia fui un fantasma en mi propia casa, obligado a presenciar cómo mis padres le rendían culto mientras a mí me ignoraban por completo. Un ejemplo claro. A los 8 años gané el primer lugar en un concurso regional de ortografía. Llegué corriendo a casa emocionado, sosteniendo mi pequeño trofeo, y encontré a mi madre por teléfono con mi abuela. Presumía con euforia que Bryce, de 5 años, había logrado atarse los cordones de los zapatos solo. Le mostré mi reconocimiento y me apartó con la mano mientras me decía en un susurro que me callara. Volvió a su llamada para seguir celebrando semejante hazaña motora. Ese momento definió las 2 décadas siguientes. Bryce nació con una condición renal congénita que requería seguimiento médico. Entiendo el estrés que eso provoca en cualquier padre, pero en mi casa la atención médica derivó en un favoritismo descarado. Todas las vacaciones se planificaban según la resistencia física de Bryce. Las cenas se reducían a analizar su dieta, sus reposos y sus últimos análisis de laboratorio. Mientras tanto, yo sacaba las mejores calificaciones, entré al equipo titular de baloncesto en la secundaria y mantenía una conducta impecable. Mi reconocimiento, un bien hecho murmurado con apatía antes de volver a discutir si los niveles de creatinina de Bryce habían mejorado. El doble rasero económico era evidente. A los 12 años pedí entrar a la banda de música del colegio. Dijeron que no había dinero por las cuentas médicas de mi hermano. 3 meses después, Bryce dijo que le llamaban la atención los videojuegos. Mi padre llegó a casa con una consola de última generación y 5 juegos nuevos, un gasto 3 veces mayor al de un clarinete usado. A los 13 años pedí ir a un campamento de verano con un amigo. 2 semanas en la montaña para aprender tiro con arco. Lo negaron alegando que era costoso y que debían estar cerca por si Bryce presentaba una urgencia. Pasé esos meses cortando el césped de los vecinos para ganar dinero, viendo a mi hermano jugar encerrado en una habitación con aire acondicionado. Cuando cumplí 14, entré al cuadro de honor. El colegio organizó una ceremonia y citó a los apoderados. Mis padres no aparecieron. Alegaron un cruce de horarios que resultó ser una salida al cine con mi hermano. Estuve parado en ese escenario viendo a otros padres tomar fotos a sus hijos, completamente solo. A los 15 años pedí que me enseñaran a conducir. Mi madre se negó argumentando falta de tiempo por las consultas de Bryce. El padre de mi amigo se compadeció y me enseñó los fines de semana. Mis padres ni se enteraron. Sin embargo, cuando a Bryce le tocó la edad, mi padre dedicó semanas a practicar con él. Mi madre armó un álbum de fotos con su permiso de conducir y le organizaron una fiesta. Por el mío ni siquiera me dieron una tarjeta. A los 16 llegué a la final del campeonato de baloncesto. Yo era el base titular y nos enfrentábamos al rival histórico. Mi padre prometió intentar ir, pero Bryce tenía un chequeo de rutina esa tarde. No era una emergencia ni un procedimiento grave, solo 15 minutos de consulta habitual. Tampoco fueron. Ganamos el partido y anoté 18 puntos sin nadie en la tribuna para verlo. Al regresar a casa esa noche, descubrí que mis padres habían llevado a Bryce a comer helado como premio por dejarse sacar sangre sin llorar. Para mi hermano, un helado por un pinchazo rutinario. Para mí, que había liderado al equipo hasta ganar el campeonato escolar, solo quedó una nota adhesiva pegada en la nevera con la frase «calentar durante 3 minutos». En el refrigerador había sobras frías, ni un abrazo ni una felicitación. Cuando llegó el momento de postular a la universidad, hice todo el proceso solo. Investigué las becas, redacté los ensayos y envié las solicitudes sin la mínima ayuda. Durante una cena les conté que me habían aceptado en mi primera opción con una beca parcial. Mi madre se limitó a decir, «¡Qué bien, cariño!», sin levantar la vista de la mesa, ocupada en cortarle el filete a Bryce en trozos pequeños porque él decía sentirse mal. Tenía 17 años y ella todavía le troceaba la comida. Para mi graduación de secundaria, la indiferencia fue total. Me entregaron una tarjeta con $100 y un mensaje impersonal. Luego cenamos los 4 en una cadena de comida rápida, donde mis padres pasaron la noche entera especulando sobre el futuro académico de mi hermano. Cuando le tocó el turno a Bryce, le organizaron una fiesta masiva con catering, un DJ y más de 50 invitados que viajaron desde varios estados. En la etapa universitaria, el contraste financiero se volvió grotesco. Mis padres pagaron la matrícula completa de Bryce en una institución privada bajo el pretexto de que necesitaba un entorno protector. Yo tuve que financiar mis estudios combinando la beca parcial con un empleo de 25 horas a la semana en el laboratorio de informática del campus.
Para cubrir mis gastos básicos, daba clases particulares y vendía plasma 2 veces al mes en una clínica cercana por $50 la sesión. Mientras yo cenaba sopa instantánea para ahorrar, Bryce estrenaba ordenador portátil cada año y vivía en una residencia con todo cubierto. A pesar de las facilidades, él tardó 5 años en graduarse de comunicación con un promedio mediocre de 2,3, tras reprobar asignaturas y cambiar de carrera. Yo me gradué con honores en ingeniería de software. Como premio de graduación, mis padres le regalaron a Bryce un viaje a Cancún con todos los gastos pagados. A mí me enviaron un mensaje de texto que decía simplemente: «Felicidades, sabía que podías hacerlo». Sin fiesta, sin cena, sin viaje, nunca culpé a Bryce de forma personal. Él no eligió nacer con una patología renal, ni pidió que lo trataran como a un ser divino, mientras a mí me arrinconaban como a un mueble. No éramos cercanos, pero tampoco enemigos. Simplemente coexistíamos. Él bajo el foco central y yo en la penumbra. Al terminar la universidad, me mudé a Seattle para construir mi carrera. Canalicé todo el resentimiento acumulado en mi rendimiento laboral. Asumí proyectos complejos, aprendí lenguajes de programación en mis horas libres y me volví indispensable. En 5 años ascendí a un puesto de alta responsabilidad en una empresa tecnológica. Compré un piso con vista al mar, un coche adecuado y consolidé ahorros e inversiones sólidas. Creé una vida completamente independiente de mi familia. El contacto con mis padres se redujo a llamadas breves en fechas festivas que no duraban más de 10 minutos antes de que desviaran el tema hacia mi hermano. Rara vez los visitaba y jamás mostraron interés por mi trabajo, mis amistades o mi vida personal. Nunca viajaron a Seattle. Todo cambió drásticamente hace 2 años con una llamada de mi madre. El único riñón funcional de Bryce estaba fallando y la diálisis ya no era suficiente. Requería un trasplante urgente de un donante vivo. Si me hubieran llamado para pedirme el favor de forma respetuosa y madura, habría accedido a realizarme las pruebas de compatibilidad. A pesar de los años de abandono, no soy una persona desalmada y Bryce sigue siendo mi hermano. Pero la actitud de mi madre borró cualquier intención de colaborar. Si me hubieran pedido el favor de frente, tal vez lo habría pensado. Salvar la vida de un hermano no es algo que se descarte a la ligera, por muy podrida que esté la relación. Pero no me dieron esa opción. Mi madre me llamó en pleno pánico. No para pedirme ayuda, sino para informarme que ya me había programado los exámenes en un centro de trasplantes cerca de su casa. Le dio mis datos a la clínica, completó los formularios en mi nombre y fijó la cita para la semana siguiente. Usó mi dirección antigua, mi número de seguro social y firmó documentos legales asegurando que me representaba. Para ella mi consentimiento era un trámite menor. «Sé que quieres ayudar a tu hermano», afirmó al teléfono. «La familia está para cuidarse. Es tu deber. Ya dejé todo listo para que no tengas que preocuparte por nada». Me quedé en silencio medio minuto. Se había tomado la libertad de inscribirme en procedimientos médicos invasivos y en una cirugía mayor sin dirigirme la palabra. «¿Por qué hiciste todo esto sin consultarme?», pregunté cuando logré reaccionar. Se puso a la defensiva de inmediato. «Solo agilicé el proceso para no perder tiempo. Bryce no puede esperar a que te decidas. Necesita un riñón ahora y tú eres la mejor opción. ¿Se te ocurrió preguntarme primero?». «¿Por qué tendría que preguntarte? Eres su hermano, por supuesto que vas a ayudar. Para eso está la familia». Esa respuesta confirmó lo que siempre fui para ellos. Un repuesto. Un donante de piezas al que podían recurrir cuando el hijo favorito tuviera una emergencia. Necesito tiempo para pensarlo. El tono de mi madre cambió a histeria. Me acusó de egoísta, gritó que me estaba portando como un desagradecido y rompió a llorar diciendo que su niño se iba a morir por mi culpa. Le colgué. Durante los días siguientes el teléfono no dejó de sonar. Ella dejaba mensajes de voz cada vez más desesperados. Mi padre llamó intentando suavizar la situación, escudándose en que mi madre simplemente se había asustado. «Ella me agendó una operación sin mi permiso», le aclaré. «Eso no es pánico, es sentirse con derecho sobre mí». Él no supo qué responder. Incluso Bryce me buscó. Noté cierta incomodidad en su voz cuando me dijo que no les había pedido que actuaran así y que se enteró de la cita al mismo tiempo que yo. Le respondí que lo evaluaría, pero en el fondo la decisión ya estaba tomada. A la mañana siguiente solicité un traslado laboral a la sede de nuestra empresa en Austin. Preparé mi mudanza en 2 semanas, vendí lo que no cabía en mi vehículo y no le dije una sola palabra a mi familia. Además, inicié el trámite legal para cambiarme el nombre. Renunciar a la identidad con la que crecí durante 28 años fue el único modo de cerrar esa etapa. El día que salí de Seattle les envié un último mensaje corto. «No voy a ir a la cita. Tampoco me haré pruebas ni donaré nada. No vuelvan a buscarme». Bloqueé sus números, sus correos y los eliminé de mis redes sociales. Las primeras semanas en mi nuevo departamento en Austin fueron un alivio. Mis cuentas, servicios y contrato de alquiler quedaron registrados bajo mi nuevo nombre legal, por lo que era imposible rastrearme.
Tiempo después, un primo me contó lo que sucedió cuando se dieron cuenta de mi partida. Mi madre viajó hasta Seattle y se encontró con el departamento vacío. El conserje le confirmó que me había ido hacía semanas. Mi padre llamó a la policía para reportar mi desaparición, pero los agentes desestimaron la denuncia tras verificar que yo era un adulto que había decidido cortar el contacto por voluntad propia. Mi madre se negó a aceptarlo. Mi madre llamó a la comisaría 3 veces más. Se presentó en persona y montó un escándalo hasta que amenazaron con sacarla. Presentó una denuncia por desaparición que rechazaron por no cumplir los requisitos. Buscó en hospitales y hasta llamó al depósito de cadáveres, convencida de que solo la muerte explicaría que su hijo la abandonara por voluntad propia. Al fracasar con las autoridades, empezó a acosar a conocidos. Buscó el teléfono de Derek para llamarlo tarde en la noche un martes. Ante la negativa de mi amigo, insistió varias veces más esa semana. Mi excompañero de universidad tuvo que explicarle a su jefe por qué una mujer desconocida marcaba a su oficina llorando. Una chica con la que salí años atrás recibió mensajes por Facebook. Incluso le escribió a mi antiguo entrenador de baloncesto. Ninguno tenía información y si la hubieran tenido, tampoco habrían hablado. Llegaron al extremo de conducir 14 horas hasta Seattle. Aparcaron frente a mi antiguo edificio de oficinas durante 3 días seguidos, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, observando a la gente pasar. Empezaron a abordar a empleados al azar en el estacionamiento para mostrarles fotos mías. Una mujer se asustó tanto que llamó a la guardia de seguridad. La empresa terminó enviándoles una carta formal, advirtiéndoles con acciones legales si no se alejaban de las instalaciones. Mi padre intentó llamar a la central de la compañía, haciéndose pasar por un cliente potencial para ubicarme. Tras varios intentos con excusas distintas, la recepcionista le confirmó que nadie con ese nombre trabajaba allí. Rastrearon los números e ingresaron su línea a la lista negra. Mientras ellos perdían el tiempo, mi vida en Austin tomaba forma. Me adapté al clima y a la independencia. Alquilé un departamento sin dar explicaciones a nadie. En el trabajo construí un círculo nuevo de personas que me conocían únicamente por mi identidad actual, sin preguntas sobre mi pasado o sobre por qué no viajaba para las fiestas. A los 6 meses asumí la jefatura de un equipo dedicado a una línea nueva de productos. Tras el éxito del lanzamiento, mi superior me confirmó que estaba en camino a una dirección. Administré mis ingresos, ahorré lo equivalente a 18 meses de gastos y amueblé el departamento a mi gusto. Pinté las habitaciones y me inscribí en un gimnasio de escalada. Ahí conocí a Jenna. Conversamos mientras esperaba mi turno en la clase inicial. Era enfermera en un hospital céntrico y tenía un sentido del humor que facilitaba las cosas. Salimos a tomar un café al terminar la sesión, cenamos 2 días después y con el tiempo empezamos una relación. Meses más tarde le conté la historia completa. Estábamos en la sala de mi departamento cuando le hablé del favoritismo, los reclamos por las ausencias en los eventos escolares y la manera en que mi madre intentó imponerme una cirugía. Le expliqué el cambio de nombre y la decisión de cortar el contacto. Es tu cuerpo. Nadie tiene derecho a tomar decisiones por ti, y menos una familia que nunca te trató como a uno de los suyos, respondió ella tras escucharme en silencio. Un año después de la mudanza, un primo me escribió para ponerme al día. La condición de Bryce empeoró y entró en diálisis a tiempo completo, asistiendo a sesiones de 4 horas 3 veces por semana. La lista de espera para un donante fallecido tomaba años. Mis padres continuaban buscándome, convencidos de que si lograban dar conmigo, aceptarían la donación. Hace 6 meses, el mismo primo me volvió a contactar con una advertencia. Mis padres contrataron a un investigador privado para dar con mi ubicación. ¿Cuánto te cobraron?, pregunté, impulsado por una curiosidad casi morbosa. Tu madre mencionó $5,000 por adelantado, respondió mi primo. $5,000 para casar a un hijo al que ignoraron durante 3 décadas. Una cifra que jamás gastaron en un cumpleaños mío, ni en un campamento de verano, clases de manejo o una graduación. Sin embargo, consiguieron el dinero en un abrir y cerrar de ojos cuando necesitaban sacarme un órgano. Le agradecí la información y activé el modo de alerta máxima. Privaticé todas mis redes sociales, eliminé fotos donde se pudiera reconocer mi rostro y borré los rastros de ubicación. Pasé un fin de semana entero dando de baja mi perfil en plataformas de búsqueda de personas, enviando solicitudes de eliminación de datos y presionando hasta que limpiaron mi historial. Me aseguré de que mi nueva dirección no quedara registrada bajo mi nuevo nombre en ningún documento público. Hablé con el dueño del inmueble donde alquilaba para que no confirmara mi residencia a ningún extraño. Y cambié mis rutas hacia el trabajo, alternando supermercados y horarios. Poco después, la agencia de rastreo chocó contra un muro. Mi primo me confirmó que mis padres estaban enfurecidos exigiendo el desembolso de vuelta. La empresa les aclaró que hicieron todo lo posible, pero que yo había borrado mis huellas.
Mi madre les gritó acusándolos de estafadores, a lo que la firma respondió con una nota formal explicando que no había nada ilegal en alguien que simplemente elegía no ser localizado. Entonces llegó el sobre a mi oficina. Entró por la correspondencia general, dirigido de forma vaga con mi primer nombre y una descripción física imprecisa. Una señora envió esto sin dirección de remitente, comentó el encargado de correo al dejarlo en mi escritorio. Solo puso tu nombre y alto, cabello castaño, trabaja en tecnología. 6 páginas manuscritas en papel fino con detalles florales, una presentación montada para aparentar ternura. Decía cuánto me extrañaban y lo preocupados que estaban. Explicaba que el deterioro de Bryce avanzaba y que cada día sin trasplante lo acercaba a la muerte. Recordaba mi etapa de lactante, cómo me mecía para dormirme y lo tranquilo que era de bebé. Ni una sola línea sobre mi infancia real tras el nacimiento de mi hermano. Solo recuerdos previos a que apareciera alguien a quien prestarle verdadera atención. Adjuntó 3 fotografías de Bryce conectado a la máquina de diálisis. En una miraba fijo a la cámara con una postura fingida. Al reverso decía, «Tu hermano te necesita». Las otras 2 lo mostraban en una cama de hospital y en silla de ruedas. Lo que jamás apareció en esas 6 páginas fue una disculpa. No reconoció la falta de respeto a mi autonomía, ni asumió la responsabilidad de haberme agendado una cirugía a mis espaldas. Lo más cercano a un remordimiento fue un apunte en la página 4. Siento que te hayas sentido herida por nuestro afán de ayudar a Bryce. Culpa trasladada. La responsabilidad recaía en mi reacción, no en su atrevimiento. Rompí la carta en la trituradora y la tiré. La presión escaló. Mi madre consiguió la central telefónica de mi empresa y llamó directamente. La recepcionista, confundida porque nadie respondía a mi antiguo apellido, me derivó la línea pensando que se trataba de un cliente. «Sé que estás ahí», dijo su voz por el altavoz mezclando furia y desesperación. «Deja esta ridiculez y vuelve a casa. Tu hermano se está muriendo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?» Colgué. Volvió a marcar de inmediato y comenzó a gritarle a la recepcionista, amenazando con presentarse en el edificio si no me ponía al teléfono. La seguridad corporativa tuvo que intervenir. Recursos Humanos me citó para aclarar la situación. Resumí los hechos de forma objetiva: coacción médica, acoso y una ruptura familiar definitiva. El personal mostró comprensión inmediata y bloqueó sus números en la central, dejando un registro confidencial en mi expediente para impedir que cualquier persona con mis datos antiguos obtuviera información sobre mi puesto o mi paradero. Días después, iniciaron la campaña en Internet. Comenzó con una publicación en la cuenta personal de Facebook de mi madre, denunciando la presunta desaparición de su hijo. Publicó una versión manipulada de los hechos en sus redes sociales. Un texto donde afirmaba que yo había desaparecido de la noche a la mañana sin dejar rastro, omitiendo cualquier mención sobre la cita médica que agendó a mis espaldas. Se presentó como una madre devastada y la gente no tardó en reaccionar. Pronto comenzó a difundir mi imagen en grupos comunitarios y de personas desaparecidas, compartiendo fotos de mi infancia donde aparecía junto a Bryce para proyectar la idea de una familia unida. Afirmaba haberlo dado todo por sus 2 hijos, victimizándose y señalándome como un ingrato que abandonaba a su hermano convaleciente. Las secciones de comentarios se llenaron de críticas hacia mí. Desconocidos se ofrecían a rastrear mi paradero, e incluso un usuario con conocimientos informáticos intentó dar con mi huella digital usando mis correos antiguos. Tras 2 semanas de intentos fallidos, abandonó la búsqueda. Sin embargo, no todos respaldaron su postura. Antiguos conocidos de la escuela comenzaron a desmentir su narrativa. Una excompañera de clases recordó públicamente cómo mis padres ignoraban mis logros, mencionando el partido de baloncesto al que no asistieron y mi graduación en soledad. Mi madre borró el mensaje en minutos, pero la captura de pantalla ya circulaba en otros hilos. Mi prima también intervino para confirmar que la familia intentó imponerme una intervención médica sin mi consentimiento. Ante los cuestionamientos de los usuarios, mi madre intensificó sus publicaciones con fotografías de la infancia y actualizaciones sobre el estado de salud de Bryce. Paralelamente, abrió una recaudación de fondos en Internet para sus gastos médicos, asegurando en la descripción que su otro hijo los había abandonado en el momento más crítico. Hace 3 meses, Bryce apareció en la entrada de mi edificio. Desconozco cómo obtuvo mi dirección actual, pero allí estaba, sentado en las escaleras. Lucía extremadamente desgastado, con un tono de piel amarillento y una pérdida de peso evidente tras años de tratamiento de diálisis. Al verme, levantó las manos despacio, anticipando mi reacción. «Mamá y papá no me enviaron», dijo con voz débil. «No saben que estoy aquí ni les diré dónde vives». Mantuve la distancia con las llaves en la mano, a pocos pasos de la entrada principal. «¿A qué viniste entonces?» «Necesitaba hablar contigo a solas». Pensé en ignorarlo, subir las escaleras y cerrar la puerta. 5 segundos de duda antes de tomar una decisión. 5 minutos, le advertí. «Habla». Respiró hondo, buscando aire. «Sé que estuvo mal lo que hicieron», admitió.
Les dije que no te agendaran la cita, pero no escuchan a nadie. Me estoy muriendo. Esa es la realidad. Llevo 2 años en lista de espera y no vine a hacerte sentir culpable. Solo quería pedirte perdón por cómo te trataron siempre. Te merecías algo mejor y lamento no haber hablado antes. Se puso de pie con lentitud. Si no quieres hacerte las pruebas, lo entiendo. Es tu cuerpo. Caminó hacia un auto estacionado en la acera. Lo vi alejarse unos metros. Bryce, lo llamé. Se giró al instante. Lo voy a pensar. Asintió en silencio y se fue. Le di vueltas al tema durante semanas. Al final acudí a un centro de trasplantes en Austin de forma independiente, sin involucrar a mis padres. No tenía sentido debatirme sin saber si era compatible. 2 semanas después llegaron los resultados. Incompatibilidad de tejidos. Ni aunque quisiera podía darle mi riñón. Se lo expliqué por videollamada. Aceptó la noticia con cierta tranquilidad. Me siento aliviado, confesó. Ya no hay presión entre nosotros. Luego les comunicó a mis padres que me había encontrado, pero que los exámenes descartaban cualquier donación. Mi madre reaccionó con furia, acusándome de haber manipulado las pruebas para perjudicar a su hijo. Mi padre se mantuvo al margen. Cuando la calma regresó, ella sugirió que al menos debería aportar dinero para las facturas médicas. Bryce rechazó la propuesta en mi nombre. Ella rompió a llorar, repitiendo que no entendía en qué había fallado. 2 semanas más tarde, mi hermano volvió a llamar. Lo ingresaron en la lista de urgencia tras la muerte de un joven de 24 años en un accidente de tránsito en otro estado. La compatibilidad era exacta y fijaron la cirugía para el martes por la mañana. A pesar del distanciamiento, recordé que él fue el único que me ofreció una disculpa sincera. Reservé un vuelo a su ciudad sin avisar a mis padres y coordinamos los tiempos. Llegué el lunes a las 9 de la noche, alquilé un vehículo e hice el registro en el hotel con mi nuevo nombre legal. El martes a las 6 de la mañana entré al hospital. Bryce aguardaba en la sala preoperatoria, canalizado y con la bata médica. Lucía tenso. Gracias por venir, expresó al verme. Ni se te ocurra morirte en la camilla, respondí. No tomé un avión para ir a un funeral. Soltó una leve risa antes de que el personal médico lo trasladara al quirófano a las 7 en punto. Me acomodé en la sala de espera, un espacio beige con sillas rígidas y un televisor encendido sin volumen. Durante la primera hora permanecí completamente solo en el lugar. Se suponía que la operación duraría entre 4 y 6 horas. Me quedé en la sala de espera con el teléfono en la mano, revisando las alertas que enviaba el sistema del hospital. Paciente en quirófano, sin complicaciones, cirujano cerrando. Con cada mensaje sentía cómo la tensión cedía un poco. Cerca de las 10 de la noche salió la cirujana con la bata puesta y la mirada exhausta. Informó que la intervención fue un éxito. El riñón estaba en posición y funcionando de inmediato. Bryce permanecía estable en recuperación. Lo trasladaron a una habitación pasadas las 3 de la tarde. Tenía un aspecto deplorable, pálido y lleno de vías intravenosas, pero estaba consciente. Al verme entrar abrió los ojos. «Hola», murmuró con voz débil. «¿Qué tal el órgano nuevo?» Intentó sonreír, pero hizo un gesto de molestia. «No me hagas reír, me duele todo. Eso te pasa por dejar que te abran al medio». Acerqué una silla y me acomodé a su lado. El resto de la tarde transcurrió en silencio mientras él dormitaba. Aproveché para responder correos del trabajo y avisarle a Jenna que todo había salido bien. Varias enfermeras entraron a revisar sus signos vitales y la zona de la sutura. Hacia las 6 de la tarde, mi hermano se despertó por completo, con capacidad para articular frases largas. «Te quedaste todo el tiempo. No conozco a nadie en esta ciudad. Podrías haberte ido sin dar explicaciones. Ya estoy aquí». Me miró fijamente un par de segundos. «Gracias, de verdad». Permanecí a su lado hasta las 9 de la noche antes de regresar al hotel. Al día siguiente me instalé de nuevo en la habitación desde temprano, trabajando con la laptop mientras él descansaba. Me aseguré de revisar el estacionamiento cada noche para evitar cruzarme con mis padres si aparecían fuera de horario. Durante 3 días coordinamos las visitas aprovechando las rutinas de mi familia. Mi madre iba por las mañanas y mi padre por las tardes. Ese margen nos permitió hablar como nunca lo habíamos hecho. Me confesó que a los 16 años intentó confrontar a mis padres por la diferencia de trato entre los dos, pero ellos desestimaron su reclamo asegurando que imaginaba cosas. Les creí porque era más cómodo que aceptar la realidad. Lo siento. Éramos niños. Podría haber dicho algo al crecer y no lo hice. Lo estás diciendo ahora. El último día, cuando caminaba hacia el auto de alquiler a las 8 de la noche, mi madre apareció de la nada en el estacionamiento. Se congeló un segundo y luego intentó acercarse con los brazos abiertos. «Para ahí», dile un paso atrás y levanté la mano. «Vine por Bryce, no por ti». Él ofreció una disculpa. «Tú jamás lo hiciste. Solo intentaba salvar a tu hermano», comenzó a explicarse. «No entiendo qué hice mal. Me anotaste en una cirugía sin consultarme y me ignoraste durante 28 años. Si no hay una disculpa real, no hay nada que hablar».
Subí al vehículo y me fui mientras ella llamaba a gritos desde la vereda. Pasaron 3 semanas desde aquello. Ya estoy de vuelta en Austin. Jenna me buscó en el aeropuerto y retomamos la rutina sin contratiempos. Bryce evoluciona favorablemente y mantenemos contacto seguido por mensaje. Hace poco me envió una foto caminando por los pasillos del hospital con el pie de suero. Mis padres intentaron escribirme otra vez a la oficina mediante un sobre de una sola página, pero mantuvieron la misma postura evasiva. Tampoco contesté las llamadas que filtraron a través del teléfono de mi hermano durante mi visita.